Bien, como dije, Shabbat Shalom, bendiciones a todos, contento y agradecido al Padre Eterno que nos concede de podernos reunir en este Shabbat y poder traer la porción de la semana. Esta semana, pues, como todos sabemos, tenemos dos porciones que están muy cargadas de mucha información. eh, donde lo que más se desarrolla en esta porción solo es el tema de lo que es pureza moral y pureza ritual y la protección de cuidar los alrededores del el espacio sagrado y la santidad. Antes que nada, agradecemos a nuestra pastora, la doctora Nerida Romero, que nos dio el honor de poder traer esta noche la enseñanza. Espero que estén pasando un Shabbat hermoso en familia. Así que, antes que nada, vamos a hacer la bendición de la Torá para comenzar eh, nuestro estudio. Y antes que nada, también quiero agradecer por todos los que estuvieron orando por mi esposa y por mi persona en días pasados. Gracias a Dios, pues siempre Hashem provee y nos ayuda a salir, como dice la palabra, al otro lado. Amén. Así que decimos, Barjú et Adonai Hameborán, Baruch Adonai Hameborán Leolam Baed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahalbanu mikol hamim benatan lanu et Torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bien, como dije, esta semana tenemos dos porciones de la parashá que lleva por nombre Tarria Metzorah, que Tarria lo que quiere decir es ella concibe y Metzorah es leproso. Y la Torah está de Levíticos capítulo 12, del capítulo 12 del verso 1 al capítulo 15:33 y la Haftará segunda de Reyes, capítulo 7 verso 3 y más Isaías capítulo 66 los versos del 1 al 24 y el Brit Hadashah, Mateo 8 del 1 al 4, Lucas 2 22 al 35, Marcos 1 35 al 45 y Romanos capítulo 6 verso 8 al 6. Tarría, como sabemos, es el nombre de esta 27ª lectura de la Torá, que como dije, que ella significa es, ella concibió, y vemos que el nombre se deriva de las palabras de este mismo capítulo, el capítulo 12 del verso 2, donde Adonai le dice a Moisés que cuando una mujer concibe y da a luz un hijo varón, eh, Levítico 12, este capítulo, analiza también las leyes de purificación después del parto, mientras que Levítico capítulo 13, esta parasha trae dos capítulos, introduce lo que es las leyes para diagnosticar y poner en cuarentena a los leprosos, excepto en los años bisiestos del calendario bíblico. Tardía, pues como todos sabemos, se lee junto con la porción siguiente que es esta que estamos estudiando esta semana, Metzorah, en el mismo Shabbat. Mientras que Metzorah es la octava lectura también, que como dije significa leproso, y donde esta palabra aparece en el segundo versículo de la lectura, que donde dice que esta será la ley, o esta es la Torá, o esta es la instrucción del leproso en el día de su purificación. El capítulo 14 vemos que detalla los rituales de purificación para la limpieza de un leproso y un hogar leproso. Mientras que el Levítico 15 cubre brevemente las leyes sobre la incapacidad ritual derivada a las emisiones corporales. Y estas porciones, pues, juntas, pues, tienen un conjunto de mandamientos de 18, donde hay 16 performativos
y dos prohibitivo. Eh, Tiene también sus conceptos, que es el Metzorah, que es una persona leprosa, el Tzará, que es un síntoma físico de una condición espiritual más profunda. Tamei, inmundo, es estar contaminado con una sustancia extraña, una mezcla. Taor, limpio, libre de elementos extraños. Sabat, flujos corporales. Saf, emisión irregular de órganos. Nidá, separar, alejarse, distanciarse. Mibak e inmersión. Así que a pasar a leer el capítulo 12 de esta porción de Tarría para traer un poco de explicación en algunos versos. Dice el capítulo 12: y habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 76 días estará purificándose de su sangre. En el verso 6 nos dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él, el sacerdote, lo ofrecerá delante de Hashem. Otra cosa que podemos ver en esta porción, además de estar cargada de tanta información, tanto cultural como geográfico, tiene varias conexiones de suma importancia. Eh, Estuve hablando con un hermano ayer y me dio unas cosas, unas conexiones de esta parashá donde también podemos ver en todo tiempo en estas porciones se menciona al sacerdote como presentar todo delante de Hashem. Dice, y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley o esta es la instrucción para la que diere a luz hija o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este capítulo en esta porción de Tahría? Eh, En el contexto cultural y histórico y antiguo Medio Oriente, este capítulo 12 lo que vemos es que da instrucciones sobre la impureza ritual, que en hebreo es conocida como Tomá, que sigue, que sigue al nacimiento de un niño o una niña, donde también describe que describe el tiempo de impureza para la madre, la necesidad de un sacrificio o de una ofrenda. No quiero usar la palabra sacrificio, sino la necesidad de una ofrenda para completar su proceso de su purificación. Entonces, la Torá, mis amados, el tiempo de impureza para la madre se refiere al periodo después del nacimiento de un hijo, durante el cual la mujer se considera ritualmente impura. Entonces vemos que este periodo varía dependiendo del sexo del bebé. Vemos que, como leímos, 40 días si es varón o 80 si es hembra. Pero durante este tiempo, la mujer que está en su unidad, en su tiempo de menstruación,
no puede participar de actividades rituales como entrar al templo. Al final de ese periodo se requería una ofrenda como una paloma o una tórtola para completar el proceso de purificación. Y esa ofrenda que ella llevaba, lo que simbolizaba era la restauración de la pureza espiritual y el regreso de la madre a la comunidad para participar en la vida religiosa. Algo también que estuve estudiando esta semana era eh, por qué la mujer eh, no se le prohibía eh, eh, se le prohibía eh, tocar cosas santas. Me di la tarea de estar buscando información. Eh, ¿Por qué la mujer se consideraba una mujer ceremonialmente inmunda después del gran, grandioso milagro del nacimiento? Eh, según lo que estaba buscando, dice que probablemente se debía a las emisiones, secreciones corporales que ocurrían durante y después del parto. Y entonces estas eran consideradas impuras y hacían que la mujer no estuviera preparada para entrar en los alrededores del tabernáculo o del Mishkan y luego más tarde eh, 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 al templo. En los versos del 1 al 4, que dice que inmundo, no, la palabra inmundo ahí dice que no significaba pecaminoso ni sucio. Entonces vemos ahí algo interesante porque sabemos que Hashem nos creó varón y hembra y nos ordenó que fructificásemos y nos multipliquésemos. Entonces eso todo lo puede leer en Génesis capítulo 1, los versos 27 al 28. Y no es que haya cambiado, Hachén no haya cambiado de parecer diciendo que ahora de algún modo el sexo y la procreación fuesen inmundos. En lugar de eso, Hachén estableció una diferencia entre su adoración y la adoración popular a sus dioses, a dioses y diosas de la fertilidad. ¿Por qué? Porque las religiones cananeas incorporaban la prostitución y ritos inmorales al rogar el pueblo a sus dioses pidiendo el aumento de sus cultivos, su ganado y su familia. Entonces, en contraste, a Israel evitaba toda conexión sexual. Al mantener una separación total entre el culto y el sexo, Hashem ayudó al pueblo de Israel, a los israelitas, a evitar confusión con los ritos paganos. ¿Por qué? Porque los israelitas adoraban a Hashem como su amante creador y proveedor y le agradecían por cosechas abundantes y partos seguros. Ahora, vemos que la mujer era excluida de tocar de tocar y de hacer cosas dentro del Mishkan y dentro del templo. En el templo de Jerusalén nosotros sabemos que el servicio sacerdotal, propiamente dichos, ofrenda, incienso, encendido, exclusivamente a los coanín, a los sacerdotes. Pero sin embargo, las mujeres también cumplían funciones alrededor del templo, aunque no de forma oficial como los coanín o los levitas. ¿Cuáles eran estos roles que la tradición y la evidencia textual tejían y bordaban el Mishkan y las ropas del templo? Y eso usted lo puede ir a leer en Éxodo 35, los versos 25 y 26, que dice, además
todas las mujeres sabias de corazón, fíjense cómo la describe, mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que había hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón le impulsó en sabiduría hilaron pelos de cabra. En estos versos que leí, se menciona que mujeres hábiles hilaban y bordaban telas para el Mishkan y más tarde el templo. Hay un comentario que nos dice la Mishnah, especialmente en Shekalim capítulo 8 en el verso 4, menciona que mujeres podían dedicarse a tareas textiles para el templo, especialmente en la preparación de los bitei kejuná, que son las vestiduras sacerdotales y las cortinas. También menciona guardianas del portón Nicanor. Según la tradición, oiga bien, según la tradición, especialmente en el Talmud Babli, en Yoma 66b, algunas mujeres piadosas podían estar asociadas con el portón oriental del templo, conocido como la Sar Nicanor, donde ocurrían ciertos rituales de purificación. El Talmud menciona que mujeres como Miriam Bat Bilgá, aunque con crítica, esta mujer era criticada, tenía accesos limitados y roles de servicio alrededor de ese espacio. También había cantoras o músicos en celebraciones, aunque no directamente en el altar. Algunos comentaristas opinan que mujeres levitas podían participar en cánticos de determinadas festividades, especialmente durante el Simchat Beit HaShoevah en Sukkot, y esto lo dice en Mishnah Sukkah 5.2. Yo le presento la evidencia, usted va y valida lo que le estoy proveyendo esta noche para poder entender este capítulo 12. Y créame que antes de yo decirles a ustedes algo, presentarle algo, yo voy a la fuente mía mayor, que es la pastora. Yo le presenté la información y ella me dijo que estaba todo bien. Ahora, le toca a usted validar, ¿verdad? Como nos dicen los maestros, que no me crean a mí, validen la información. En la Mishnah Sukkah, capítulo 5, en los versos del 2 al 4, menciona que había una separación entre hombres y mujeres para evitar frivolidad, lo que indica la participación de ambos grupos. Ahora, como leímos en el capítulo 12, especialmente en el verso eh, déjeme ver. Ajá, en el verso 3 dice, del verso 4 dice, mas cuando sean cumplidos los días de su purificación, eh, dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que se hayan cumplido los días de su purificación. ¿Por qué las mujeres eran apartadas durante la nidad? Sabemos que la nidad es una condición de tumá, de impureza ritual no moral. Por eso luego vemos que más tarde lo vamos a tocar, que el Levítico capítulo 15, los versos del 19 al 24, allí se establece una mujer en estado de nidad, transmite impureza ritual a todo lo que toca. Por tanto, si una mujer trabajaba en tareas que implicaban elementos consagrados o tejidos para el templo, debían suspender esas labores hasta completar su proceso de purificación, que era mediante un baño ritual y el conteo de 7 días sin flujo. Y esto se hacía
para resguardar la Kedushá, como dije al principio, que estas dos porciones, además de que enseña a cuidar todo lo que está en el recinto, en todo lo sagrado, en todo lo santo, también vela y cuida y guarda por la santidad del Mishkan y más luego del templo y de los objetos sagrados, ya que nada impuro debía acercarse al santuario, y eso usted lo puede leer en Números capítulo 5, los versos 2 al 3, donde Hashem le dice a Moisés, manda a los hijos de Israel que echen del campamento, y aunque eso lo vamos a leer en Parashá más luego, dice que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a toda contaminación con muerto, así hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces, cuando volvemos a la explicación de este capítulo en su contexto cultural, eh, había pureza e impureza después del parto. Vimos que si nacía un varón, la madre era impura por 7 días, luego continuaba, perdón, en un estado de separación, pero más leve por 33 días. Y si nacía niña, era impura 14 días y luego era separada 66 días. Culturalmente, la impureza, sabemos que no es pecado ni falta moral. Sabemos que es una condición física espiritual que afectaba la cercanía a Hashem. Se ve el cuerpo como algo santo, pero el derramamiento de sangre rompe un estado de vida ideal que necesita ser restaurado. ¿Por qué? La pregunta que no tenemos que hacer, ¿por qué más tiempo para una niña? Hay varias teorías basadas en estudios del Antiguo Medio Oriente. El nacimiento de una niña podría simbolizar el potencial de más futuras fuentes de vida, o sea, porque ella será madre algún día, aumentando la carga simbólica de sangre y vida. Otra visión cultural es la feminidad estaba más relacionada con ciclos de sangre, o sea, menstruación y partos, y por tanto requería una purificación más prolongada en términos rituales, como leímos en el capítulo 12. ¿Qué debía de ofrecer esta madre eh, eh, después de su estado de purificación? La ofrenda era un cordero como ofrenda quemada o y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado hatat. También, si era pobre, podía traer solo 2 aves, como lo dice el verso. Eh, Esto tiene un significado histórico y cultural, donde en el antiguo Medio Oriente los sacrificios eran comunes después de situaciones críticas, enfermedad, partos, liberación de peligro. Pero en Israel el sacrificio no expía pecado moral. En este caso es una reintegración a la comunidad de adoración. Por eso es que el verso eh, eh, 6 dice, y cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hija o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino, una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo, que sabemos que esa es la puerta que está, si no me equivoco, está la puerta Nicador, la puerta pequeña que estaba allí. Tengo la foto, pero no me dio tiempo para cogerla y enseñarle. Es una puerta donde se llevaba la ofrenda para el leproso, para, eh, para la mujer supuestamente sorprendida en adulterio y también la mujer que después que se pasaba su ciclo menstrual. Dice.
y un palomino, una torta para expiación. A la puerta estaba en la reunión al sacerdote y él lo ofrecerá delante de Hashem y hará expiación por ella. Será limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para las que dieren luz o hija. Y si no tiene lo suficiente por un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno por holocausto y otro expiación. Y el sacerdote expiará por ella. Entonces, diferencias en Israel. En otras culturas, el aislamiento de la mujer podía verse como algo vergonzoso o como castigo. Vemos que en la Torá la purificación era un acto de amor, una oferta, una forma de respetar la presencia divina. Por eso es que ella no se podía acercar a nada de lo que fuere santo, nada a los alrededores del Mishkan. En este caso, la mujer, como vimos, como leímos, era aislada. Incluso la mujer más pobre tiene acceso al proceso de restauración como con las dos aves, como dice el verso, mostrando la compasión de Hashem. Entonces, el mensaje cultural teológico de este capítulo, la vida humana es sagrada desde su inicio. El nacimiento es un momento profundo y significado espiritual. El cuerpo humano tiene un impacto espiritual, no es solo físico, afecta la santidad del pueblo. La purificación sabemos que no es castigo, sino un camino de restauración, un recordatorio de que vivir en la presencia de Hashem requiere atención constante a lo sagrado. ¿Qué nosotros podemos aprender de este capítulo? Donde este capítulo, este verso, este capítulo 12 nos enseña, mis amados, sobre la importancia de la renovación espiritual y física, así como el reconocimiento de la santidad inherente en todos los aspectos de la vida, incluidos los momentos de transición como el nacimiento. La pureza y la santidad sabemos que no son solo rituales, sino un camino hacia la cercanía con Hashem. Espero verme explicado lo suficiente sobre este capítulo número 12 de la Parashat Tazria. El capítulo 13 nos habla sobre las leyes de la lepra, eh, eh, donde es un capítulo bastante extenso. Dice el capítulo 13, habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o manchas blancas y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, oiga bien, como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. El sacerdote mirará, en esto está en el verso 3, mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubieren manchas blancas, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día, y hemos estudiado otras veces que el 7 significa plenitud, eternidad. El sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel su cuerpo hubiere manchas blancas, pero que no parecieren más profundas que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará. O sea, la función del sacerdote era no que él era un médico, sino que era un, como decir, él iba a estar observando la condición de esta persona. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose entendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cumplido
cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará su vestido y será limpio. Pero si extendiera la erupción en la piel después que él mostró el sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse al sacerdote y si reconociéndolo, el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, lepra. ¿Qué nos enseña este capítulo, eh, este capítulo 13 de Vallicrá? Tiene unas tremendas enseñanzas. Créame que yo busqué, estuve todo el santo día, toda esta semana y todo el santo día aún de hoy, y verdaderamente la información que da, tanto cultural como histórico, es tremenda y tiene muchas enseñanzas sobre especialmente en estos tres próximos capítulos, que es el 13, el 14 y el 15. Entonces, ¿de qué se nos trata este capítulo 13? Leí hasta el verso 8 porque el capítulo, pues, como vimos, es bastante largo. El capítulo 13 lo que regula cómo el Cohen, el sacerdote, debía examinar y diagnosticar casos de Tzara, traducido erróneamente como lepra. Lo que se está tratando aquí no es, como se nos ha enseñado, la lepra de Hansen. Esta es una condición y va más allá a lo espiritual, que podía afectar la piel humana, la ropa, y más adelante vemos que en el capítulo 14 incluso hasta las casas. Entonces, vemos que este capítulo lo que hace es que da instrucciones detalladas sobre signos visibles, periodos de observación y declaraciones de pureza o impureza. Eh, ¿Cómo se veía esto en el antiguo Medio Oriente, estas enfermedades en la piel? Eh, Supuestamente era una maldición o juicio divino. Tanto en Mesopotamia, Egipto y Canaán, estas enfermedades eran visibles y consideradas signos del desagrado de los dioses. Eh, Hay unos documentos paralelos donde en los textos babilónicos eh, hay un doctor que se llamaba Azur. Ciertas enfermedades de la piel eran interpretadas como castigo divino y requerían rituales, limpieza o aislamiento, que es lo que estamos viendo en este capítulo 13. Mientras tanto que en Egipto los médicos sacerdotes diagnosticaban manchas de la piel para determinar si era un problema natural o espiritual. Ahora, ¿qué es la Zarat? No es lepra moderna. Como dije, no es una enfermedad de Hansen. Es un fenómeno ritual. Son anomalías visibles que alteran la integridad física, como la piel, ropa, objeto, y por lo tanto afectan el acceso a la santidad del Mishkan. En la mentalidad hebrea, no importa si es contagioso o no. Lo relevante es el impacto ritual que esto tenía. La Sará sabemos que representa desorden en la creación de Hashem, y ese desorden debía ser identificado y si era posible restaurarlo. ¿Cuál era el rol del Cohen? El sacerdote era un inspector de santidad, no como médico. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente los médicos hacían diagnósticos, pero en Israel los Kohanim, los sacerdotes, discernían si algo era ritualmente impuro o no. ¿Cuál era el proceso de este diagnóstico en este capítulo? Era la inspección del color, tamaño y característica de la mancha. Esta persona eh, pasaba por un aislamiento temporal
si, de 7 días a veces hasta 14 días. Era declarado puro, tahor o impuro, tamé. ¿Cómo se veía el aislamiento y su sentido cultural? La separación social, el afectado debía vivir fuera del campamento. En los paralelos históricos, en Mesopotamia especialmente, personas con enfermedades visibles eran alejadas de los templos y de la vida pública. En Israel, el aislamiento no era un castigo moral, sino una protección espiritual para el santuario, en este caso el espacio sagrado, el Mishkan, el templo, y la comunidad. Algo importante, que el afectado podía ser restaurado si sanaba. No era una exclusión, no era una exclusión definitiva, como en otras culturas donde la enfermedad era vista como irreversible. Ahora, vemos que los versos de este mismo capítulo, los versos del 47 al 59 del verso 3 del capítulo 13, eh, habla sobre la zara en la ropa. Eh, Extensión del principio, si el desorden podía afectar la piel, también podía afectar ropas de lana o lino. Culturalmente en Mesopotamia y, y Egipto, los objetos contaminados eran quemados o purificados ritualmente para eliminar la maldición o la contaminación espiritual. Pero en Israel, si una prenda tenía sará, podía ser aislada, lavada y si no mejoraba, destruida por fuego. ¿Cuál es la visión espiritual y cultural en esto? Orden y santidad. La vida de Israel, mis amados, debía reflejar el orden perfecto de la creación de Hashem. La vida de Israel debía reflejar el orden perfecto de la creación de Hashem para ser un modelo de justicia, santidad y armonía en el mundo. Al vivir según la Torá, Israel mostraba cómo el orden divino debía influir en todo lo que reflejaba la misión de Israel como un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, sabemos que el Mishkan está en medio de ello y sabemos que el Mishkan es como un microcosmo del Edén. Nada que representara desorden, muerte, corrupción y enfermedad podía acercarse a la presencia de Hashem. La comunidad como un cuerpo viviente, la impureza de uno, sabemos que afectaba a todos. Por eso el diagnóstico y la restauración era comunitaria. Así que podemos resumir este capítulo número 13, que la Sará simboliza el desorden visible que debe ser tratado para mantener la santidad. El Cohen actúa como guardián de la santidad, no como médico. El aislamiento es un acto de protección comunitaria y de esperanza de restauración. Israel se diferencia de otras culturas porque siempre deja abierta una puerta para la reintegración ritual. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Enseña que la importancia de la pureza y la vigilancia espiritual. La Sarat no es solo una enfermedad física, sino también un símbolo de impureza espiritual. A menudo se asociaba con la difamación, o sea, lo que le conocemos como la Lashon Hara, y la falta de armonía en la comunidad. Nos recuerda la necesidad de mantenernos puros tanto en cuerpo como en espíritu y cómo nuestras acciones y palabras, esto es algo importante, cómo nuestras acciones y palabras
pueden afectar nuestra relación con Hashem y con los demás. Y esto es algo que debemos de meditar porque a veces la Torá nos enseña sobre las palabras ociosas y sabemos que eh, Pablo habla sobre esas palabras ociosas que si las miramos desde este punto es como si fuera zarat, lepra, porque lo que está saliendo de nuestra boca no va conforme al vocabulario de Hashem. Ahora, algo interesante que podemos aprender de este capítulo 13, los versos 1 y 2, y es sobre el diagnóstico de enfermedad de escamas ritualmente impura. Eh, una enfermedad infecciosa de la piel, como leemos en el verso 2, una interpretación más precisa es un afecto escamoso. Aquí el tema de la enfermedad de la piel escamosa con lecciones no es una infección contagio en el sentido de que enferma físicamente a otra persona. Más bien, la preocupación es con la protección de la esfera de la santidad, como dije al principio, centrada en el santuario, o sea, en el Mishkan o en el templo más tarde, de la contaminación por la impureza ritual que es una categoría conceptual asociada con la mortalidad, como lo dice en Números capítulo 5 verso 3, que allí dice, así a hombres como a mujeres, echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y en el capítulo 12 en los versos del 10 al 12 nos dice, y la nube se apartó del Mishkan, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Esto es algo que debemos de pensar. No quede ella ahora como el que nace muerto, que salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Las enfermedades agrupadas, tanto del capítulo 13 como del 14, bajo el título de enfermedad de escama, no pueden equipararse simplemente con la lepra moderna, es decir, la enfermedad de Hansen. El término hebreo se aplica a un complejo de condiciones, incluidas algunas que se asemejan a la psoriasis y al vitiligo. Al igual que Hipócrates usó el griego lepra para varias enfermedades de la piel. Pero aquí en Levítico, la enfermedad de las escamas ni siquiera se limita a los seres humanos, sino que también podía afectar a casa, como lo dice en el verso 34 del capítulo 14, que ya hemos para allá. En algunos casos, la decoloración blanca de la piel o el cabello podría ser un factor, entre otros, que fuera sintomático de la aflicción impura para una visión tenue similar de las decoloraciones blancas corporales del presagio mesopotámico. Entonces, el Señor puede herir a las personas con la enfermedad de escama como castigo, especialmente cuando se comete sacrilegio. Y usted lo puede ver en Números capítulo 12, lo puede ver en Segunda de Reyes capítulo 5, los versos del 20 al 27, y también lo puede ver en Segunda de Crónica del capítulo 26, los versos del 16 al 21, y también lo puede ver en Deuteronomios eh, capítulo 28 y 27 de gente, reyes, personas que cometieron sacrilegio contra Hashem y por eso Hashem los hirió a cada uno, a algunos, como dice en Deuteronomio, que Hashem le dice
que te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puede ser curado. Entonces, la idea que la enfermedad de la piel podría ser un severo castigo divino, lo que significa es el rechazo de la propia deidad, ha sido conocida en otras partes del antiguo cercano oriente, especialmente en las maldiciones mesopotámicas, pero también entre los griegos, los persas y los nuer de África. Espero que me haya dado a entender en este capítulo 13. El capítulo 14 se nos dice, y habló Hashem a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que estás aquí en esta capítulo 14 comienza el Metzorá, la Parashat Metzorá, donde dice, esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana, que está sana, la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, se lavará con agua, será limpio. Después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, lavará su vestido, lavará su cuerpo en agua y será limpio. ¿Qué nos enseña este capítulo 14 de esta porción de Metzorah? Hay dos grandes temas. El proceso de purificación para una persona curada de sará, manchas en la piel, y también está el tratamiento para casas afectadas por sará. Este capítulo 14 en lo que se centra es cómo restaurar a la persona y su espacio a la plena vida comunitaria y santidad. Sanidad y reintegración del antiguo medio. En el mundo antiguo, enfermedades visibles eran vistas como una ruptura en el orden espiritual. La sanidad física no bastaba, se necesitaba un ritual de restauración para confirmar la sanidad, reintegrar al individuo o su casa en la esfera sagrada. En los paralelos históricos, especialmente en Mesopotamia, después de enfermedades, se hacían ritos de purificación con agua, aceite o sacrificio. En Egipto se realizaban ritos de reingreso a la sociedad tras enfermedades contagiosas. Entonces, Israel, al estar bajo la Torá, tenía su propio sistema, estaba profundamente conectado a la presencia de Hashem en el campamento. Entonces, vemos que en los versos del 1 al 32 está el proceso de purificación de la persona. Habían unos pasos principales. El Cohen sale fuera del campamento a examinar al curado. Se realizaban rituales de purificación con 2 aves vivas, madera de cedro, escarlata, lana teñida de rojo e hisopo, planta usada para esparcir líquido. Uno de los pájaros, según usted sigue leyendo, uno de los pájaros se sacrifica sobre agua viva, manantial, y el ave viva es sumergida en la sangre del ave sacrificada y soltada luego en el campo. Entonces,
¿Cuál es el significado cultural de estos elementos que mencioné? El ave representa la ligereza, vida, libertad. El cedro, símbolo de fuerza y longevidad en todo el antiguo Medio Oriente, especialmente en Fenicia. La escarlata, color de la vida, sangre, pero también del pecado, como lo dice en Isaías capítulo 1 en el verso 18 donde Hashem dice, donde Isaías dice, venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mientras tanto que el hisopo está asociado a limpieza y purificación, por eso el salmista dijo, esconde tu rostro de mis pecados y borras todas mi maldad. Y aquí vemos la función de el hisopo. ¿Cuál es la interpretación histórica de esto? El sacrificio del ave representa la purificación por la vida derramada. La liberación del ave viva es como una metáfora de la liberación del afectado hacia una nueva vida. ¿Qué debía hacer la persona que era curado? ¿Qué debía de hacer? Lavarse, rasurarse todo su cuerpo para eliminar simbólicamente todo rastro de impureza. Tenía que aislarse 7 días más, 7 días más dentro del campamento y al octavo día tenía que ofrecer sacrificio en el Mizcán, o sea, una ofrenda por la culpa, una de purificación, de ascensión y de cereal. Ahora, los versos 33 al 57 nos habla sobre el tratamiento de las casas. ¿Cómo una casa puede tener zarat? En el antiguo Medio Oriente se creía que ciertos males espirituales podían contaminar también objetos y espacios físicos. Eh, ¿Cuál era el proceso que se debía hacer? El dueño reporta las sospechas de mancha, le iba al sacerdote. ¿Qué hacía el Cohen? Iba e inspeccionaba la casa. Si era necesario, lo que se hacía era que removían piedras afectadas y se revoca la casa. O sea, que se limpiaba, se removía todas esas áreas afectadas. Si la zara persistía, entonces la casa tenía que ser destruida totalmente. Había unas culturas que se comparaban a esto. En Babilonia había rituales de descontaminación de casas afectadas por maldiciones o enfermedades. El reemplazo de materiales o demolición era visto como necesario para eliminar la maldición o el pecado impregnado, pero en la Torá, el procedimiento vemos que no es algo mágico, es un acto de santificación del espacio donde Hashem habita en medio del pueblo. Sabemos que se está refiriendo al Mishkan que estaba entre medio de ellos, nada impuro podía estar en los alrededores del recinto y mucho menos ser tocado por una persona que estuviera impura. ¿Cuál es el mensaje espiritual y cultural de esto? La santidad, sabemos, afecta todos los aspectos de la vida, incluso nuestras casas. La restauración es integral. No basta con sanar físicamente, hay que restaurar espiritualmente. El Cohen como mediador, la autoridad espiritual verifica y supervisa la reintegración, mostrando que la vida con Hashem requiere orden, limpieza y pureza. La comunidad importa, la contaminación individual, como dije, afecta el bienestar de todo Israel. Es como si fuera cuando una persona comete un pecado y está dentro de una comunidad, sabemos que ese pecado afecta a toda la comunidad. A diferencia de diferencias de frente a otras culturas, Israel siempre ofrece un camino claro
de purificación y restauración. En otras culturas, enfermedades o manchas en casas podían significar abandono definitivo o expulsación perpetua, mientras que en la Torá, hasta las casas tienen la posibilidad de sanar y ser restauradas, reflejando el amor y la compasión de Hashem. O sea, en resumen, podemos resumir que este capítulo 14 de Vallicrá es una guía para volver a la vida comunitaria y a la santidad después de las situaciones de ruptura espiritual. Cada detalle del ritual subraya que la vida humana y el espacio que habitamos son parte del mundo de Hashem. Restauración, no exclusión, es la meta final. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 14? No, nos enseña sobre la restauración y la misericordia divina. A pesar de la impureza y el aislamiento inicial debido a la Sará, Hashem proporciona un camino de sanidad y reintegración. Nos recuerda que aunque las personas pueden pasar por momentos difíciles o de separación, siempre hay una oportunidad para la restauración y de regreso a la comunidad con la gracia y la guía de Hashem. Entonces, esto espero que me esté dando a entender sobre todo especialmente, perdón, el capítulo 14. Hay algo interesante que podemos aprender también del verso 34 de Vallicrá, donde esta información yo la tomé, la compartí en Telegram, está allí. Después usted puede cogerla y estudiarla más a fondo. Pero esto lo que voy a decir lo tomé de la Biblia cronológica. Es una Biblia cronológica de estudio. Es una muy buena Biblia, yo se la recomiendo. Y también nuestro More Rico Cortés nos la también recomendó. Se habla sobre en los versos del 33 al 53, habla sobre los rituales contra los hongos, donde se nos dice que las leyes de Israel incluían ordenanzas para tratar con una marca de lepra sobre una casa, como leímos, como está en Levíticos capítulo 14, los versos del 33 53. Entonces, la palabra hebrea traducida como marca de lepra en el verso 33 es genérica y hace referencia a varios tipos de plagas. Cuando se usa para describir el deterioro de la ropa, lo dice el verso 47 del capítulo 13, y las casas probablemente se refiere a la podredumbre causadas por hongo, mildiu, moho o carcoma. Cualquier casa en Israel que se decoloraba con moho causado por organismos que producen hongo eran puestas en cuarentena. Los puede leer los versos 36 al 38 del capítulo 14. La estructura, como estaba diciéndoles ahorita, la estructura debía limpiarse, que es lo que se llama revoca, tanto física como ritualmente. La zona de piedra afectada eran raspadas o reemplazadas y recubiertas de nuevo. Los dice los versos del capítulo 14, los versos del 40 al 42. Si los esfuerzos daban resultado, el sacerdote declaraba que la casa ya estaba limpia y efectuaba un ritual de purificación. Lo dice el capítulo 14, los versos 48 al 53, que dice, más si entrara el sacerdote y la examinara y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana y sopo, y desgollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará, y tomará el
cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y lo mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esto tiene mucha conexión con lo que es sobre Shivo, que es enviado al desierto. Eh, Esta es la ley cerca de toda plaga y lepra y de tiña y de la lepra del vestido y de la casa. Y se acerca del hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la Torá tocante a la lepra. Entonces, como estaba diciéndoles ahorita, un momentito que se me perdió lo que les estaba enseñando ahorita. Entonces vemos que eh, la casa tenía que ser limpiada, remover todas estas cosas que mencioné al principio. Entonces, dice, si los esfuerzos daban resultado, el sacerdote, vemos, como leímos los versos, declaraba la casa estaba limpia y efectuaba un ritual de purificación, como leímos. Este pronunciamiento mosaico para poner en cuarentena y limpiar la casa infectada puede compararse con dos textos provenientes de Mesopotamia. Uno es una cita de una serie de presagios babilónicos que prescribe un ritual para los dioses babilónicos, Ea e Ishum. Otro ritual se menciona en una carta a Esar Adón, el rey de Asiria, desde el 680 hasta el 669 antes de la era común. El presagio expresa: si hay un hongo en la casa de un hombre, en la pared externa que da al norte, el propietario de la casa morirá y su casa se destruirá. Para evitar la maldición, a la persona se le indica que junte el hongo de una forma en particular y lo queme con una antorcha, colocando barro y yeso alrededor. Luego la persona debe recitar un encantamiento a Ea, el dios de la sabiduría, y sacrificar una oveja al dios Ishun. Entonces se arroja agua sobre la persona mientras se recita otro encantamiento. Así evita el mal del presagio, así evita el mal del presagio. Una carta a Esar Adón confirma al rey la existencia de una oración y un ritual para dos tipos de hongo que habían aparecido en el patio interior del templo de Nabu. El autor de la carta expresa que un técnico, es decir, un sacerdote, realizará el ritual adecuado varias veces la mañana siguiente. Pero como leímos, vemos que Hashem hace un contraste contracultural a cómo se pensaba en el antiguo Medio Oriente. Aquí él le da unas instrucciones a cómo debía de hacer el sacerdote para que esta casa fuera limpia de cualquier contaminación o de impureza. Pero si la contaminación continuaba y la impureza, entonces el sacerdote, entonces había que destruir y quemar la casa. ¿De qué nos habla el capítulo 15? Dice, habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo será inmunda.
y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará su vestido, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará su vestido, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará su vestido, y asimismo se lavará con agua, será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante del Hashem a la puerta del tabernáculo de reunión y la dará y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Hashem. Este capítulo de lo en sí lo que nos enseña sobre las impurezas física tanto de un hombre como de una mujer. Eh, Vemos que este capítulo regula las impurezas rituales relacionadas con los flujos corporales. Eh, los flujos anormales de un hombre, que en hebreo es conocido como Saf, está la emisión seminal, que es Keri, flujos menstruales normales de una mujer, Nidá, y flujos menstruales anormales o prolongados, Sabá. Describe este capítulo el estado de impureza, Tumá, las acciones que transmiten impureza, el proceso de purificación. Eh, Culturas del cuerpo y fluidos en el antiguo Medio Oriente. Fluidos corporales, sabemos que es igual poder de vida y muerte. Donde en las culturas como en Egipto, Canaán, Babilonia, los fluidos como sangre o semen eran vistos como portadores de energía vital, pero también como potencialmente peligrosos cuando se derramaba fuera de su contexto normal. En los textos paralelos de Mesopotamia, ciertos flujos eran tratados como señales de impureza o influencia demoníaca. Mientras que en Egipto tenían rituales para purificar a sacerdotes tras contacto con sangre o semen. Israel, a través de la Torá, eh, sistematiza estas ideas, conectándolas directamente con la santidad y pureza requeridas para vivir cerca de la presencia divina. También está lo que son principios espirituales detrás de las leyes de Vayikra capítulo 15, donde el flujo corporal, pérdida de integridad de vida, ya que la sangre y el semen representan la vida, su pérdida parcial simboliza una pérdida de plenitud vital. Sabemos que tumá no es pecado. No se considera inmoral tener menstruación o una emisión seminal. La impureza es una condición ritual temporal, no una falta moral. ¿Cuál es el impacto comunitario? La impureza debía manejarse adecuadamente para no afectar la santidad del campamento, especialmente la cercanía del Mishkan. Eh, Casos específicos explicados. El hombre con flujo anormal, SAF, que lo dice en los capítulos, los versos del 1 al 15,
que es un flujo inusual de los órganos reproductores masculinos, posiblemente puede ser recibido por medios de infecciones. Culturalmente en el antiguo Medio Oriente, enfermedades de transmisión sexual o descarga inusuales eran vistas como señales de desorden espiritual o maldición. Proceso de purificación. Tenía que pasar por 7 días de limpieza, baño con agua, un mikveh, y ofrecimientos de ofrenda. En este caso eran dos aves, como leímos. Emisión seminal querí. Los versos del 16 al 18, ¿qué es? Sabemos que es eyaculación anormal, sea en sueños, relaciones sexuales, etcétera. Culturalmente en el antiguamente, esto del semen se consideraba extremadamente potente espiritualmente. Su liberación requería periodos de purificación antes de participar en ritos religiosos. Pero en la Torá, eh, dame un momento. En la Torá, solo requería baños y esperar hasta la tarde para ser considerado una persona pura. En el caso de la mujer, en el flujo menstrual normal de la nidad, los versos 19 al 24, eh, que es el ciclo regular de la mujer, donde culturalmente la menstruación sabemos que era vista como altamente poderosa, pero también peligrosa. Algunas culturas lo que hacían eran que aislaban completamente a la mujer, como leímos al principio. En Israel, el contacto físico con la mujer en su menstruación superior transmitía impureza. El respeto al proceso protegía la santidad y la salud comunitaria. Cuando una mujer pasaba por un flujo anormal, que era en hebreo Saf, los versos 25 al 30, que es flujos menstruales prolongados o fuera de lo normal. Y sabemos que cuando vamos al Brit Hadashah, ahí está el caso de la mujer del flujo de sangre, que ya llevaba más de 12 años con esta condición. Por lo tanto, esta mujer en su condición era aislada. Ella había gastado todo lo que tenía de los médicos, pero nadie podía eh, 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 curar su condición hasta que no fue, hasta que tocó los sí, del maestro, y ahí ella fue libre de su azote y de la condición por la que ella estaba atravesando. Esta mujer pasaba por un proceso de purificación similar al masculino. Pasaba por 7 días de pureza, baño ritual, y tenía que traer unas ofrendas al Mishkan. ¿Por qué la Torá da tanta importancia a estos temas? Israel, como comunidad santa, vivir cerca de Hashem exigía respeto a la integridad de la vida. También la protección del Mishkan, la pureza y ritual, si no se manejaba, podía profanar el santuario. Responsabilidades comunitarias, todos debían cuidar su estado ritual para no afectar a la comunidad entera. Por eso que estas personas eh, tenían que ser alejadas, aunque las enfermedades no eran contagiosas, como leímos, pero tenían que ser alejadas con el único fin de proteger eh, eh, el recinto, el Mishkan, que estaba en medio de ellos. Habían otras prácticas culturales, como en Babilonia, el contacto con la sangre o el semen implicaban manchas espirituales.
que se purificaban mediante baños rituales y abstinencia. En Egipto, los sacerdotes se bañaban varias veces al día para asegurarse de no contaminarse ritualmente. Israel, vemos que introduce además la dimensión del sacrificio expiatorio, enseñando que la restauración no es solo física, sino también relacional con Hashem. El mensaje espiritual de esto profundamente es: la vida es sagrada y debe ser protegida. Los procesos corporales normales aún requieren sensibilidad espiritual. La impureza no es un castigo, sino una oportunidad de renovación. Todo aspecto de la vida, hasta lo más físico, tiene un impacto en la vida espiritual. Así que podemos resumir este capítulo 15, que enseña que la santidad abarca a la vida humana, incluyendo lo corporal. Las leyes protegen la vida comunitaria y el espacio sagrado. La purificación siempre ofrece un camino hacia la restauración completa. ¿Cuál es la lección que nos quiere dar este capítulo? Nos enseña la importancia de la santidad y la pureza en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo tanto la salud física y las relaciones. Nos recuerda que nuestra vida espiritual no está separada de nuestra vida física y que mantenernos en un estado de pureza es crucial para nuestra conexión con Hashem y la comunidad. La pureza no es solo una cuestión externa, sino también es una cuestión interna de cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. En el verso 2, como dije, también habla sobre cuando una persona pasa por una descarga corporal. También dice que la impureza masculina podía provenir de una secreción uretral anormal que puede consistir en pus o mucosidad excesiva y que puede ser causada por la gonorrea. Como alternativa, un doctor llamado J.V. Kinnear Wilson ha sugerido que podría ser causado por biarsia urinaria infecciosa, una dolencia conocida por haber sido un problema en la antigüedad que fue producida por un parásito llamado Schistossoma, relacionado con los caracoles en los sistemas de agua que se han detectado por los arqueólogos. La condición femenina anormal en Levítico 15 tiene que ver con una secreción vaginal crónica de sangre que surge de un trastorno del útero. Eh, en el verso 4 también déjeme ver. En el verso 10 dice: cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado bajo de él será inmundo hasta la noche, y que el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Este verso 10 lo que nos enseña del capítulo 15, que cualquiera que toque cualquiera de las cosas que estaban debajo de él quedará impuro. Una secreción de los genitales contaminaba directamente los objetos que se encontraban debajo, como una cama o una silla, lo que contaminaba secundariamente a cualquier otra persona que los tocara. Un encantamiento mesopotámico también habla de contaminación secundaria al dormir en la cama, sentarse en la silla, comer en la mesa o beber de la copa de una persona maldita. En este y otros textos mesopotámicos, el contagio es demoníaco. La noción común en estos contextos era que el pecador o el individuo contaminado o enfermo estaba sujeto al ataque demoníaco, y son los demonios mismos los agentes contagiosos. Pero para los israelitas,
Ese miedo terrible se había ido y no era ningún necesario, no había necesidad de exorcismo. Entonces, en el verso 17 y toda vez en el verso 16, cuando un hombre tuviera emisión de sed, lavará el agua todo su cuerpo. Esto lo que nos quiere enseñar es, cuando un hombre tiene una emisión eh, de semen, un presagio, un presagio, lo que quiere decir es una señal o un indicio que se interpreta como anuncio de un hecho futuro o generalmente negativo. Un presagio mesopotámico dice, si un hombre eyacula en su sueño y es salpicado con su semen, ese hombre recuerde, esto es un presagio mesopotámico. Ese hombre encontrará riqueza, él tendrá ganancia financiera. Pero en el sistema religioso israelita, cualquiera descarga seminal, incluyendo la emisión nocturna, como lo dice en Deuteronomio capítulo 23, en el verso 8, que dice, en el verso 11 dice, pero al caer noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Generaba impureza ritual. Sin embargo, esta impureza simplemente descalificaba a una persona para entrar en contacto con las cosas santas. No se reconoció la creencia de algunos pueblos antiguos como los hititas, de que las emisiones nocturnas indicaban relaciones sexuales con espíritus, incluso con familiares fallecidos. A un israelita que tuviera relaciones sexuales se le prohíbe entrar en los recintos sagrados del santuario hasta la noche. La situación era similar para los egipcios, pero difería en otras culturas religiosas donde florecía el sexo ritualizado. Las instrucciones para los sacerdotes y funcionarios del templo hititas prohíben a los funcionarios del culto profanar el Santa, bajo pena de muerte por una especie de violación intencional. Levítico 22:9, que Hashem dice, guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecados por ello, no sea que así mueran cuando lo profanen. Yo Hashem los santifico. Acercándose a panes de sacrificio y vasijas de libación sin bañarse después de la relación sexual. Pero eso es todo. No hay periodo de espera ni prohibición de actividad sexual en ningún otro lugar del recinto del templo. Entonces, por eso fue que Hashem no permitió mujeres sacerdotisas. Por eso Hashem hace un contraste entre un hombre sacerdote y una mujer sacerdotisa en otras culturas. En esos tiempos, pues sabían que en estos templos en los templos paganos habían mujeres sacerdotisas y muchas veces para ellos alegrar a sus dioses tenían relaciones con los sacerdotes. Hashem hace un contraste. Cuando la mujer está en nidad, lo que hace es que la manda a apartar. Entonces, en general, el sistema israelita puso mayor énfasis en la diferencia entre la deidad santa e inmortal y los seres humanos mortales, cuyas funciones creativas, reproductivas, solo generan más seres humanos sujetos a la muerte. Así que, mis amados, espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición. Espero haberme explicado lo más posible. Como dije al principio, esta porción tiene muchas enseñanzas. Si yo me pongo a explicar cada verso de estos capítulos y toda la vasta información que tiene, créame que estaríamos toda la noche aquí. Pero espero haberle dado la mayor información. Recuerde, no me crea, valide la información. Pero quise traerla desde este contexto tanto cultural, histórico, de cómo eran tratadas estas personas que pasaban por esta enfermedad y las órdenes que dio Hashem de qué se debían hacer con estas personas, tanto con la mujer como un hombre leproso, como también lo que se debía de hacer eh, con una casa que estuviera afectada. eh, eh,
por hongos o por SARA. Así que familia, gracias eh, al Padre Eterno por esta oportunidad que me concedió de poderles traer estas dos enseñanzas. La semana que viene tenemos también dos enseñanzas, pero ya la pastora pues estará con nosotros. Recuerden de suscribirse a mi canal de Besorato Va en YouTube. Usted va allí, pone Besorato Va en YouTube y Pastor José Vargas. Ahí está el video también que hicimos esta semana sobre el capítulo 14, el verso 10 de la ofrenda por pacto pues, un leproso, un Metzora. Allí está el video. Si no lo ha visto, vaya allí, véalo. Suscríbase a nuestro canal, dele a la campanita y para que reciba todas las notificaciones. Recuerde, el martes vamos a estar orando de nuevo. Ya comenzamos, mi esposa y yo, ya nuestras labores. Gracias al Padre, pues ya pudimos resolver. Gracias al Eterno. Sigan orando por mi esposa, ya que esto del trasplante de riñón está avanzando muy rápido. Espero en el Padre que ya pronto ella pueda tener sus trasplantes de riñón. Así que gracias a todos por haberse conectado. Shabbat Shalom y será hasta la próxima.